Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Habla para ustedes, como siempre, el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Gracias doy a Dios porque Él me permite estar con ustedes para presentar otro interesante mensaje de la palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección de Él a través de la oración. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque nuevamente en este día voy a presentar tu palabra. Ayúdame, Señor, a que lo haga con sencillez y con la claridad de acuerdo a como ella nos enseña. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como es sabido por ustedes, transmito a través de El Alumbrador Cristiano y también a través de nuestro sitio web Iglesia de Cristo El Salvador. Este día miércoles 5 de la tarde son dos canales que usted puede sintonizar. Estamos estudiando el día miércoles la vida y ministerio de Cristo. Hoy este día vamos a iniciar un nuevo tema. Este tema habla acerca de que Cristo viene. Los temas que estaré presentando van a ser a partir del inicio de la llegada de Cristo y así vamos a ir avanzando paulatinamente hasta precisamente llegar al momento de su crucifixión y también vamos a considerar el momento de su resurrección. Pero para llegar a eso vamos a bregar por una buena cantidad de lecciones. Como ustedes ya saben, Cristo viene, lo voy a estar dividiendo en partes. Hoy voy a presentar la parte 1. La parte 1 es la que voy a presentar sobre Cristo viene. Y la forma correlativa que ustedes tienen que buscarlo es lección número 6. La vida y ministerio de Cristo, lección número 6. Pero ahora en este nuevo tema, Cristo viene, es la parte 1. Bueno, doy inicio. Primeramente, quiero decirles que les voy a presentar un pequeño bosquejo de lo que voy a estar considerando. Y lo que voy a estar considerando es el periodo de la vida de Cristo anterior a su ministerio. Aquí vamos a comprender un prefacio y dedicatoria de Lucas, la introducción de Juan, la genealogía de Jesús según Mateo. Vamos a ver también la genealogía de Jesús según Lucas. El ángel también anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. El ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús. María, la futura madre de Jesús, visita a Elizabeth, la futura madre de Juan el Bautista. Y por último vamos a estar considerando nacimiento y primeros años de Juan el Bautista. Bueno, en la introducción que ahorita voy a considerar en base a Lucas capítulo 1 versos 1 al 4. En la introducción que hace Lucas de su relato del Evangelio, esto es lo que escribe: me ha parecido escribirte la vida de Cristo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
Un propósito primordial de este estudio es ayudarle a usted a conocer bien la verdad acerca de Jesús. La primera lección es sobre los materiales de introducción que hay en los relatos del Evangelio y que anticipan su nacimiento. Es decir, pues, el tema global de esta lección es Cristo viene, ¿verdad? Pero quiero que se entienda que cuando estoy diciendo que el tema es Cristo viene, es en el sentido de su nacimiento, de la llegada aquí en la tierra, o sea, cuando Él es encarnado. No se confunda que este tema trata acerca de la segunda venida de Cristo, no estamos hablando de eso, lo hablaremos, por supuesto, a su debido tiempo. Bueno, voy a hablar en estos momentos acerca de la preexistencia de Cristo, que está comprendido en Juan capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Entonces, pues, cuando consideramos la vida de Cristo, por lo general comenzamos con su nacimiento en Belén. Juan deseaba que sus lectores supieran que Jesús existía mucho antes de ese evento. Existía incluso antes de la creación del mundo, porque Él de hecho es Dios. Y es lo que vamos a estar considerando aquí en esta lección, y que con la ayuda del Señor pues lo vamos a dejar claro. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted tiene que entender y creer y tener fe, pues, en lo que aquí se nos está presentando. En relación con la idea de Jesús como creador, vamos a ver unas 3 o 4 citas que hacen referencia a esta situación. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Miren qué claro. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Yo siempre digo esto: el mundo sigue, hablando en términos generales, ¿verdad?, sigue siendo igual. La gente no le gusta conocer de Dios, conocer de Cristo, no le agrada. Bueno, miren lo que dice en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, noten otra vez, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, también vayamos a Colosenses 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y tenemos la última cita
en Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nosotros podemos ver pues que es evidente, es muy claro que nuestro Señor Jesucristo es eterno y que Él es parte de la creación. O sea, no tenemos en ningún momento que pensar que el Señor Jesucristo fue creado. Él es eterno, siempre ha sido eterno, se encarnó aquí en la tierra. Y claro, en el corto tiempo, hablando corto en el sentido de la cronología de nuestro tiempo, 33 escasos años, 33 y medio que estuvo aquí en la tierra, volvió a su condición divina, regresó pues. Por eso vemos que Jesús es una de las tres personalidades divinas que forman lo que la Biblia llama la divinidad o la deidad. Miren lo que nos presenta Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Luego en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y luego en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, a los tres se les menciona en Mateo 28:19, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hecho, pues, de que Jesús es Dios no es un concepto fácil de comprender, y esto hay que entenderlo así. El hecho de que Jesús es Dios no es un concepto fácil de comprender, por eso es que tenemos que dar explicaciones quienes nos dedicamos a la enseñanza de la palabra al respecto de convencer a las personas de que el Señor Jesucristo o Jesús pues es parte de la deidad, siempre ha sido eterno, y es lo que estoy haciendo ahorita hacia ustedes. Por el momento yo le pido, grábese la idea de que Jesús es Dios Hijo. Grábese esa idea de que Jesús es Dios Hijo. Hablaremos más sobre la deidad de Jesús a medida que avancemos en esta serie de estudios. Esto sí es bien claro, con la ayuda del Señor, y si Él a mí me lo permite, si me da la salud y todas las facultades necesarias, comenzando en especial por las espirituales, pues estaré estoy mejor dicho, con el mejor deseo y con el mejor entusiasmo de llegar a un feliz término y completo estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Reiterando lo dicho, cuando pensamos en Jesús, por lo general nos imaginamos que siempre tuvo el nombre Jesús. Eso es lo que uno se imagina, ¿verdad? O que siempre se les designó como Cristo. No es así. ¿Ve? Sin embargo, cuando el ángel habló a José diciéndole que María daría a luz un hijo, esto fue lo que le dijo. Miren lo que dice ahí en Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús. O sea, una identidad en relación al ser humano.
y que era lo correcto, pues porque el Señor, o cuando ellos hicieron al hombre, lo hicieron a imagen y semejanza de Dios, o sea, a la semejanza del Padre, a la semejanza del Hijo y a la semejanza del Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, cuando el ángel habló a José, diciéndole que María daría a luz un hijo, esto fue lo que le dijo: y llamarás su nombre Jesús. Entonces, en relación con la designación de Cristo, el significado es el ungido. O sea, en aquellos tiempos, cuando se les anunciaba de la llegada del Cristo, ellos entendían perfectamente que se refería a el ungido. Entonces, a Jesús lo ungió Dios con el Espíritu. Miren lo que tenemos en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo ya he explicado algo en una de las secciones anteriores, en Colosenses lo he hecho también. ¿A qué se refiere esto de los oprimidos? Los oprimidos por el pecado. ¿Ve? Hay que entender esta situación. En Hechos 10:38 también nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También en el momento de su bautismo, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3, los versos 13 hasta el 17, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Acuérdense que él bautizaba ahí en el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se lo repito, Mateo 3:13 hasta el 17. Entonces, ¿cuál era el nombre de Jesús antes de su ministerio terrenal? Bueno, hay quienes consideran que Jesús es el ángel de Jehová, que a menudo se menciona en el Antiguo Testamento. Dice en Génesis 16:7: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. No está claro si este fue siempre el mismo ángel. Aún si lo fue, no hay una clara demostración de que este ser sobrenatural, porque los ángeles son seres sobrenaturales, fuera la segunda persona de la deidad. Esto es nada más lo que así piensan, de que el ángel de Jehová era Jesús. Es una especulación nada más. Entonces, Juan dijo que anterior a su existencia terrenal, Jesús era el Logos.
La palabra logos es la palabra griega que se traduce por verbo en Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Noten, en el principio era, no dice fue, o sea, ya existía pues. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Dios pues. Y miren lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue encarnado? Jesús. ¿Ve? Y habitó entre nosotros. O sea, cuando llegó y nace Él aquí en la tierra, allí en Belén, pues ese es el cumplimiento. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras versiones, logos se traduce por palabra. Es la palabra de cual obtenemos lógica. También se usa en combinación con otras palabras para dar a entender estudio de, tal como por ejemplo podríamos decir en biología, el estudio de la vida. ¿Ve? El apóstol Juan también usó logos en otros escritos para referirse a Jesús. Miren lo que tenemos en 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense bien, hay dos declaraciones que nos dan mucha más fe y fortaleza en entender acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice al principio, lo que era desde el principio, pues, la existencia, pues, eterna. Y luego al final dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ya lo hemos definido con la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14, donde al leer el versículo 14 lo deja bien claro que aquel verbo fue hecho carne. Apocalipsis 1:2 también dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Luego pasémonos también aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y noten, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Fue el único autor neotestamentario que usó este término para referirse a Cristo. Esto es pues el verbo o la palabra. Cristo vino a esta tierra como la palabra de Dios personificada. Esto fue lo que escribió el apóstol Juan. Vamos al capítulo 1 otra vez y ahora usemos el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, fue por medio pues de su enseñanza y de su persona que Jesús dio a conocer a Dios. Nadie que intente conocer a Dios en una forma física lo va a lograr, porque Dios, el Padre eterno, el Padre celestial, siempre ha sido espíritu y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén.
Esto fue lo que le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Entonces, la parte que más hace reflexionar de la introducción de Juan es el versículo 14, otra vez, lo vamos a seguir usando, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A esto es lo que nosotros llamamos la encarnación, pues, que procede de una frase del idioma latín que significa hacerse carne. Esa es la encarnación, pues, del idioma latín, que significa hacerse carne. La clásica aseveración bíblica acerca de la encarnación la tenemos en Filipenses 2, 5 al 8, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver? Jamás podremos entender todos los misterios de la encarnación, por más que nosotros querramos, pero usted tiene que aceptarlo. Y fue una realidad que el Señor, el Verbo fue hecho carne. Fueron millones de personas en el tiempo de sus 33 años y medio que le vieron personalmente. Que hubo gente que no creyó, eso siempre lo diremos. Siempre desde aquellos tiempos habrá gente incrédula hasta el día de hoy. Por eso le digo, jamás podremos entender todos los misterios de la encarnación, pero por fe aceptamos la gran verdad en el sentido de que aquel verbo fue hecho carne. Esto fue lo que escribió el autor del libro a los Hebreos. Miren lo que tenemos en Hebreos 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, óigalo bien, semejante a sus hermanos, es decir, para creer en Él, pues, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¡Qué bendición! Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hay otras cosas acerca de Jesús que Juan dijo en su introducción, y vamos a ver al menos 4 de estas cosas que Juan dijo en su introducción. La número 1 es que Jesús es la luz, o sea, la fuente de la iluminación. Así tenemos que entenderlo. Veamos aquí en Juan 1, vamos a estar citando del capítulo 1 de Juan. Juan 1, versículos 4 al 5, y luego nos pasamos al 9. Acerca de que Jesús es la luz, la fuente de iluminación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Veamos también en relación a Jesús es la luz, la fuente de la iluminación, aquí mismo en los versículos 16 al 18, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia,
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veamos también, para reforzar esta situación de que Jesús es la luz, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 19 hasta el 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Bueno, con esto termino el primer punto. Jesús es la luz, la fuente de la iluminación. Número 2, de lo que Juan dijo, Juan el Bautista, de lo que dijo de la venida del Señor Jesucristo, en su preparación, pues. Número 2, el precursor de Jesús dio testimonio de la luz. Le repito, el precursor de Jesús dio testimonio de la luz. Vamos a consultar ahora del Evangelio de Juan 1, versos 6 al 8, y luego nos pasamos al 15. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, aquí, miren, está confirmando la eternidad de él. Bueno, ¿qué otra cosa dijo Juan el Bautista de él? Número 3. Fue un mundo en tinieblas el que rechazó la luz. Dice en los versos, vamos a leer versos 5, después nos pasamos al 10 y 11. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? Otra vez se lo reitero, el mundo, el ser humano sigue siendo duro, y por eso el llamado es a nosotros como Iglesia de Cristo a predicar el Evangelio puro. Número 4, de lo que Juan el Bautista dijo de él: fueron pocos los que recibieron la luz, lo cual hicieron por medio de la fe y un nacimiento espiritual. Esto es una realidad. La idea de un nacimiento espiritual se amplía en Juan capítulo 3, y cuando lleguemos a este estudio lo vamos a ver, pero mire, le menciono en los versos 12 y 13 del capítulo 1 de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es el nacimiento espiritual, pues el nacimiento en Cristo Jesús. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, por el momento, no obstante, nos vamos a centrar en la realidad
de la preexistencia de Cristo. Por eso ahorita voy a entrar al cumplimiento de las profecías y vamos a usar el Evangelio de Mateo capítulo 1 versos 1 al 17 y el Evangelio de Lucas capítulo 3 versículos 23 al 38. Primero vamos a hablar acerca de la genealogía de Mateo, comprendida en el capítulo 1, versos 1 al 17. El libro de Mateo carece de un prefacio, o sea, como quien dice, carece de un prólogo o de una introducción de un libro. Entonces, el libro de Mateo carece de un prefacio formal como el que tienen los libros de Lucas y de Juan. ¿Ve? El prólogo, el prefacio puede ser amplio o corto, eso no importa. En lugar de escribir prefacio, Mateo entra de inmediato a recalcar que Jesús era el Mesías que los judíos esperaban. Así comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es lo que nos presenta el versículo 1. A manera de portada de su evangelio, Mateo pone un árbol genealógico. El árbol está enraizado en el más grande patriarca de Israel, Abraham, y en su más grande rey, David. Así lo tenemos que ver nosotros. Según las profecías antiguo-testamentarias, el Mesías había de ser descendiente de Abraham. Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y luego, mire, traslademos esto al Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, que nos dice en Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y también de David. Y ahora nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Mire lo que dice en 2 Samuel 7:16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¡Qué grandioso! Tu trono será estable eternamente. Vámonos otra vez al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces vemos que así Mateo comienza el árbol genealógico con Abraham. Miren el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y pasa por David. Noten los versículos 6 y 7. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Y sigue hasta Jesús. Es interesante que usted le ponga cuidado. Dice el versículo 16: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, su lista se divide en 3 partes y yo le pido que haga un esfuerzo por retenerla. ¿Cuáles son estas 3 partes? Se divide pues de Abraham hasta David.
Número 2, de David hasta la deportación. Y número 3, desde la deportación a Jesús, dividiéndose cada parte en 14 nombres. Entonces, el versículo 17 nos dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, al comparar la lista de Mateo con las genealogías antiguo-testamentarias, se observará que se omitieron varios nombres. Mateo 1:8, por ejemplo, dice que Joram engendró a Uzías. Así, sin embargo, Uzías en realidad era tataranieto de Joram. Mire lo que dice en 2 Reyes 8:25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Luego 2 Reyes 13:1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. 2 Reyes 14, 1 y 21. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Versículo 21. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. No estamos seguros por qué no se mencionan estos dos individuos en particular. Eran inicuos, pero también lo eran otros que no se mencionan. Tenga presente dos verdades. Yo le quiero decir esto. Uno, a los judíos les interesaba demostrar el linaje, no les interesaba enumerar a todos los individuos de ese linaje. Número 2, a los judíos les gustaban las listas nítidas. Entonces, el nombre de David se incluye en los 14 nombres de la primera división y también se incluye como uno de los 14 nombres de la segunda división. Es probable que este doble uso del nombre de David constituya un reconocimiento a su considerable aporte al cumplimiento de los propósitos de Dios. Bueno, yo me voy a tener que parar acá, hermanos, el tiempo ya no me lo permite, hermanos y hermanas, pero siempre les invito para el próximo miércoles. Miércoles sería el 25 de mayo, año 2022, siempre a las 5 de la tarde a través del Alumbrador Cristiano y de nuestro sitio web Iglesia de Cristo en El Salvador. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites que siempre tu servidor presente esta palabra, la palabra tuya, la palabra que educa a la iglesia y a cuantos deseen en cuanto a lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Él te agradecemos y te lo suplicamos todo. Amén. Amén.